Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más, mi hermano y amigo. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé mucha vida y salud para seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Y espero en este día que la Escritura, la palabra del Señor, pueda edificar tu vida una vez más. Antes te invito a que oremos para entrar en el mensaje de hoy. Bendito Dios y Padre nuestro, en este momento humildemente vamos a ti en oración pidiendo, mi Dios, tu dirección y bendición sobre nuestras vidas y que tu palabra una vez más haga eco en nosotros y pueda nuestra vida ser mejor cada día para ti. Tu bendición especial te rogamos por cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este mensaje. Por Jesús, tu Hijo amado. Amén. En el libro de Santiago, en donde estamos estudiando, te invito en este día a abrirlo en el capítulo 1 del libro de Santiago y versículos 6 al 8. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, en donde nos dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí vemos cómo Santiago continúa el tema hacia los judíos que tuvieron que huir de Israel por causa de la persecución y les anima a vivir la palabra de Dios con una fe fundada en la persona de Jesucristo, vale decir, con los pies puestos bien sobre la tierra. Y hace una tremenda comparación del hombre con la onda del mar. Como un hombre sin fe llega a ser como la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. El tema para hoy le he llamado la duda. La duda, puesto que dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de una parte a otra. Y me llamó poderosamente la atención ese punto, que es como la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra. Y para ser honesto, nunca había profundizado en eso. Así que me puse a investigar un poco acerca de la onda del mar para entender nuestras fallas. ¿Cómo nos compara aquí Santiago a un hombre con dudas? Porque desde el principio vemos que las dudas son del diablo. El diablo llegó a Eva en el huerto y le metió dudas en su cerebro. Y ella le siguió la corriente y ya vemos la consecuencia. La duda es el tema para hoy. La duda. En primer lugar, es como la onda del mar. La duda es como la onda del mar. Las ondas oceánicas se pueden clasificar de diferentes maneras. Una clasificación se basa en sus periodos característicos. Otras en la fuerza que perturban o generan. Olas del viento provocadas por el forzante meteorológico, el viento y la presión del aire. El mar local y el mar de fondo pertenecen
a esta categoría. Y se tratan de ondas cortas. Por otro lado, tenemos el tsunami, provocadas por sismos, deslizamientos de tierra o erupción volcánica. Estas ondas se nombran como ondas largas. Mareas provocadas por el forzante astronómico. Estas son siempre ondas largas. Y cuando yo leía e investigaba acerca de esto, me acordé que cada vez que hay un terremoto en el Japón, las consecuencias vienen a dar a nuestro mar Pacífico y golpean aquí en Chile como ha ocurrido en ocasiones. Bien, la importancia de las ondas del mar. Producen mezcla en el océano. Transferencia de energía desde la atmósfera hacia el mar. Y estas afectan la navegación, transportan sedimentos y modifican la costa. Esto yo lo vi muchas veces mientras viajé por el río Amazonas desde Iquitos a las 3 fronteras, Perú, Brasil y Colombia. Y nosotros íbamos bajando en una lancha grande que hace 200 o 300 personas, depende si es de 2 o 3 pisos. Y hay lanchas tremendas, la Fernanda primero, la Fernanda segunda. Y mientras íbamos bajando, bajaba también otra embarcación con 2 motores afuera de borda que le llaman los rápidos. Y esas corren a una gran velocidad. Y cuando van bajando, como llevan una velocidad tan grande, provocan unas olas y se van orillando, se van abriendo ahí a la orilla del Amazonas, y cuando van barquitos pequeños, lanchitas pequeñas o otras canoas que son hechas de un solo tronco, las tumba, las vuelve y se dan vueltas. Y de que entraron en el Amazonas esos rápidos, la gente ha reclamado mucho, los que viven a las orillas del río, porque las olas le golpean sus embarcaciones, le rompen sus lanchitas, y muchas veces le mata a las gallinas porque la ola es tan grande que sale de la tierra, y gallinas que están cerca de ahí del río Amazonas caen al agua y la perturbación del agua las ahoga. Qué interesante. Lógicamente, lo que estoy relatando yo y lo que vi por mis propios ojos es algo pequeño en comparación a un tsunami. Pero sí pude entender esto que investigué por haber visto en 2 viajes que he tenido el privilegio de hacer desde Iquitos hasta las 3 fronteras por el Amazonas, y algo impresionante y maravilloso. Ahora bien, estas ondas del mar provocan en las orillas, vale decir en la playa, erosión costera y playas de arena. Y es impresionante, en el mismo Amazonas yo podía ver en la altura cuando sube el Amazonas hasta 7 metros de altura. ¿De dónde sale tanta agua?, me preguntaba. Y sobre todo cuando llegué a ese lugar que fui varias veces allí, a Puerto Nariño, que es la selva amazónica colombiana. Mi primera vez fue mucho más abajo todavía, a otro lugar que fue también ahí en el Amazonas colombiano, y Moquegua, Colombia, muy cerquita de Leticia. Leticia es la ciudad más grande amazónica colombiana. Y uno puede ver en los troncos de los árboles
y en las casas. Por eso que a las orillas de todo el Amazonas la gente construye sus casas en palafitos. Y están el cerro arriba, el Amazonas pasa por abajo, y cerro arriba, varios metros arriba, y aún así en palafitos. Yo me preguntaba por qué. Y muchas veces pensaba, tal vez porque las serpientes no trepen y entran en los dormitorios. No, es porque cuando hay mucha lluvia, sube tantos metros que queda marcado. Me recuerdo una ocasión que fui a predicar en un templo ahí en Iquitos, en un lugar cerca del Amazonas. Estaba más de 1 metro del piso del templo, todo marcado, hasta donde llegaba el agua cuando subió el Amazonas. Y es impresionante ver eso. Hay efectos en las estructuras costeras, en los espigones, en los muelles, en los rompeolas. Así que es muy común y entender eso cuando uno va al Amazonas. Y a veces unos lugares pura arena. Y cuando sube el mar, les roba y les lleva todo lo que tienen sembrado en trigo. Es algo impresionante e interesante. Las olas en el mar son producto del viento que sopla sobre la superficie y transfiere al agua el impacto del aire sobre la misma. Primero se desarrollan olas pequeñas y la fricción o el esfuerzo de arrastre del viento sobre la cara expuesta al viento hace que crezcan o rompan y cedan parte de su energía a las olas más grandes. Consecuentemente, las olas grandes capturan cantidad decrecientes de energías y continúan desarrollándose mientras el viento se mantiene suficientemente fuerte y mantenga su dirección constante. Generalmente, vientos fuertes de larga duración producen olas grandes con longitudes de onda larga y también de periodos largos. Así, cuanta más energía llega al agua, más altas y largas son las olas y viajan con velocidades crecientes. Qué interesante, la onda del mar. Cómo la onda del mar provoca a las orillas del mar estos desastres. Santiago, siendo un hombre observador, un hombre que muchas veces estuvo a la orilla del mar, observando las olas que provoca el mar, hizo para nosotros, y especialmente, originalmente, mejor dicho, para los judíos que estaban escapando de Jerusalén, la comparación con el creyente que tiene dudas. Cómo las ondas del mar actúan locamente y con mucha potencia. El creyente que no afirma su fe a lo que dice la Escritura va a ser un creyente que va a estar siempre titubeando, variando, como un niño. Un niño, uno le puede hacer cambiar de parecer por ofrecerle un caramelo, un chocolate o cualquier otra cosa. En su inocencia, el niño cambia de parecer. La duda, hemos visto en primer lugar, es como la onda del mar.
La duda, en segundo lugar, veremos, es como el doble ánimo en el hombre. Eso vamos a ver. La duda es como el doble ánimo en el hombre. Santiago dice, versículo 6, capítulo 1, pero pida con fe. Cuando ore, aplique fe y crea que le hay, como dijo el apóstol, y que es galardón de aquellos que le piden. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, este bendito hombre llamado Santiago, sin duda alguna, él observó en su vida muchas veces la quietud del mar, como también cuando el mar estaba embravecido y las olas vueltas locas. En la Escritura, el mar es un cuadro de las gentes, las etnias, los seres humanos. Y con inspiración divina, Santiago hace esta hermosa ilustración, este paralelo entre el mar afectado por el viento y las olas, con un creyente que no tiene una fe estable. Al contrario, una fe muy inestable. Tal y cual el viento trabaja en el movimiento del agua. Lo mismo, la duda hace tambalear la vida y la fe del creyente que no está sólido, bien parado sobre la roca que es Cristo. La duda es el tema que estamos viendo hoy. Ya hemos visto, es como la onda del mar. Y ahora en segundo lugar veremos, es como el doble ánimo en el hombre. No hay nada más terrible que una mujer esté casada con un hombre de doble ánimo. Porque a través de toda la Escritura, nosotros observamos abiertamente que es el hombre, el esposo, quien debe de llevar las riendas en el hogar. Es él quien debe de dar la seguridad. En este momento me acuerdo de un misionero que se llama, ojalá que esté vivo todavía, Juan Parker. Él había estado en la Sierra Peruana antiguamente, y varios pastores de Sierra Peruana, misioneros, estaban allá, y después entró un presidente de izquierda en Perú y no los dejó entrar y se vinieron aquí a Chile, por eso lo conocimos. Y él comenzó una obra, una misión, y él asistía a nuestra iglesia, con nosotros por mucho tiempo. Y comenzó una misión en la población Chile, allá en Vicuña Maquena. Y
En cierta ocasión, un día hubo un temblor fuerte, no terremoto, un temblor fuerte. Y él salió arrancando de la casa hacia afuera, hacia la calle, y luego gritó a su mujer, a su esposa, le dijo: Gina, Gina, saca a los niños. Tenían 2 hijos. Él está casado, ser abuelo, tal vez los niños, no sé. Pero lo curioso, cuando me cuentan aquello, yo me mataba de la risa. Porque generalmente aquí en nuestro país son las mujeres que le tienen temor a los temblores, las que gritan a un ratón, a una culebra, a una araña, a cualquier cosita. Pero no los hombres. El hombre es aquel que da seguridad, firmeza, estabilidad. Y aquí este hombre, Santiago, al hablar de la duda, de la falta de fe, ya vimos qué tenemos que hacer si no tenemos fe en los primeros versículos, ¿verdad? Anteriores a estos. Y ahora estamos viendo, es como el hombre de doble ánimo, como el doble ánimo en el hombre. En lo secular, es como el doble ánimo en el hombre, en lo secular, en el hogar. El hombre debe proveer para su familia. Vamos a la Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Y en el versículo 8. Porque, 1 Timoteo 5, 8, dice la Escritura: porque si alguno, hombre, está hablando género masculino, porque si alguno no provee para los suyos, para su familia, su esposa e hijos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre es quien debe de proveer el sustento para el hogar. Pero mucha gente tiene la idea trastocada. Yo he estado predicando en diferentes lugares y me recuerdo, estaba en un país en una ocasión que conocí a un joven que pertenecía y vivía en la sierra de aquel país. La sierra es lo que es la cordillera, para que puedan entender ustedes, la cordillera de los Andes, en los cerros en mucha altura. Y conocí a su novia y compartimos, qué sé yo, bastante tiempo, me dio su número, empezamos a conectarnos, a conversar y todo. Y en una ocasión, ella, la novia, me cuenta que estaba enojada con su novio, que no quería casarse, porque él no tenía un trabajo estable. Y la verdad, el trabajo que tenía, él trabajaba independiente y no le daba un buen sustento a él. Y un día él me escribe y me dice que está ansioso por casarse. Y le dije: tiene un mejor trabajo. ¿Y con qué estás viviendo? ¿Dónde voy a vivir? No, voy a vivir con mi mamá. Y la novia ya me había dicho que no quería casarse. Y yo le dije: oye, pero si te vas a casar, tú tienes que tener un buen trabajo, porque la Biblia dice que tú tienes que proveer para el hogar. No porque yo, y sinceramente, él quería servir al Señor. Me había contado que ganaba alma y que hacía muchas cosas. Y yo le compartí material y toda la payasada. Y entonces yo le muestro, le envío este versículo. Pero mira, hermano, lo que dice la Escritura. Porque ella trabajaba y tenía un trabajo seguro, estable. Leyó el versículo, se enojó conmigo, me eliminó y nunca más supe de él hasta ahora. Bueno, eso ocurre porque en su iglesia nunca le enseñaron lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es un diccionario completo. Habla de absolutamente todo. Así que en el secular, el esposo, el marido,
el jefe de hogar, el sacerdote del hogar en el área espiritual, es quien debe de proveer. Y es él, el hombre, quien debe de dirigir su hogar. Muchas veces el hombre descansa en la mujer y le entrega toda la carga a la mujer, porque es más fácil. Es más fácil sacarle, como decimos en Chile, perdón la expresión, la nalga a la jeringa. Y se le da toda la responsabilidad a la mamá. De hecho, en los colegios es la madre quien es el apoderado de los niños en el colegio. Y no el padre, cuando él lo debe ser. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjate, el que no sabe, él, masculino, nos dice, y la que no sabe, no está entregando la carga a la mujer, sino al hombre. Así que es como el doble ánimo en el hombre, la onda del mar, que es provocada por la duda. La duda es la que lleva a esto. Es por eso que tenemos que tener una buena base bíblica. Es como el hombre de doble ánimo. Ahora, en el trabajo, ya hemos visto en lo secular, en el hogar. Ahora veremos en el trabajo. En el trabajo, el hombre debe de pensar antes de hablar. Recuerdo en mi infancia que mi papá y juventud, mi papá siempre nos dijo a nosotros, a mis hermanos, antes de tomar una decisión seria, usted, hijo, debe aprender a contar hasta 10. Si después de contar hasta 10 aún tiene dudas, cuenta hasta 100. Y piense bien la decisión que va a tomar. Pues nosotros crecimos en un hogar donde siempre se nos dijo, el que se casa, casa quiere. Usted se casó, sale de la familia. Y así fue con todos nosotros. Con todos, excepto con mi hermano menor, que ya mis padres están mucho más mayor. Así que primero hay que pensar antes de abrir la boca, porque muchas veces nosotros decimos lo primero que se nos viene a la mente, o hacemos lo primero que se nos viene a la mente, y cometemos errores, ofendemos, y después tenemos que humillarnos e ir y pedir perdón. Entonces, por eso es que es mucho mejor pensar antes de hablar. Vamos a la escritura. En un ejemplo que encontré, se llama en Mateo capítulo 21. Aquí hay un padre, en Mateo capítulo 21, que tiene 2 hijos y les da una encomienda, una misión, un trabajo. Capítulo 21, versículo 28. Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Pregunta el Señor Jesucristo. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Vale decir, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y no fue.
Qué triste. Qué triste. Tal vez tenía una fiesta, algo más atractivo con los amigos, que prefirió desobedecer al padre antes de obedecerle. Quizá lo que tenía con sus amigos era más importante para él. Pero no fue. Es curioso que en toda la Escritura el Señor siempre habló de que había un padre con dos hijos. Siempre vemos en la Biblia la dualidad. Y lo más interesante es, desde un principio, nunca los hijos fueron iguales. Uno muy distinto al otro, para mostrarnos la diferencia de actitud basada en el sentimiento y no en la fe. Mucha gente y muchos cristianos hoy están sufriendo en su vida y sufrirán mucho más porque en la condición que estamos viviendo ahora por este virus del COVID se ha dejado la fe de lado. Y esto del COVID, todo lo que está pasando, es simplemente un pincelazo muy suave, un pincelazo de un niño en un dibujo. Porque vendrán cosas peores. Y para ello debemos estar bien afirmados en la Escritura. Nuestra fe puesta en el Señor, porque Él no cambia. Y eso es lo interesante. El trabajo. El hombre debe de cumplir para poder recibir el salario y comer. Una de las cosas que cada creyente tiene que empezar a hacer desde ahora, este tiempo que estamos viviendo, es ser responsable y un muy buen trabajador. Porque mucha gente quedará sin trabajo. Así que, mi hermano, cuida tu trabajo. Sé responsable, respetuoso, honesto, trabajador. Veamos lo que nos enseña el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 10. Fíjate. Pero también segunda de Tesalonicenses, dije capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es muy interesante este asunto. Es muy interesante. Yo he visto mucho, y mucho puedo hablar acerca de esto. Solo voy a dar uno o dos ejemplos nada más. Hace muchísimos años atrás, cuando yo era joven, íbamos con el pastor Lingo. Él nos llevaba a trabajar a la laguna, al campamento. Y trabajamos, nosotros que íbamos con él, todos los jóvenes, muchos jóvenes en nuestra iglesia fueron a trabajar allá. Porque en esa época no había celular, no había mall. Imagínate, no había ninguna entretención para la juventud. Había muy pocos vehículos. No existían, hermanos, no existían. Ni siquiera los grandes supermercados. Nada de eso. Así que era para nosotros una entretención. Pero como el pastor Lingo era un hombre extremadamente trabajador,
Nosotros cuando llegábamos allá, y a veces íbamos los fines de semana, o semanas enteras, en las vacaciones, trabajamos casi de sol a sol. Pero una ocasión fue un día sábado. Nosotros, lógicamente, llegamos a trabajar temprano ese día sábado. Como 11:30 más o menos, pisando las 12 del día, llegaron los jóvenes de la iglesia de Avenida Osa con el pastor de Quiblo. Ellos todos se creían cool. Cuando llega la hora de almorzar, fueron los primeros, ellos, que ni siquiera habían trabajado, que se sentaron a la mesa. Si ustedes no me creen, pueden preguntarle al hermano José Luis Vergara de esto lo que estoy contando, porque creo que él tiene que haber ido en esa ocasión. Y nosotros que habíamos trabajado tanto, fuimos llamados últimos a trabajar. Yo observaba nada más y me daba cuenta de que hay injusticia. En una familia numerosa, especialmente cuando hay varias hijas. Están celebrando cumpleaños, alguna cosa en la casa, se juntan toda la familia, las hijas de los dueños de casa con sus maridos, sus hijos y un montonera de gente. Siempre está la hija, que es la Magdalena, que como la Marta, en la Biblia, afanada trabajando, la que llega temprano, preparando la comida, poniendo la mesa, el mantel y todas las cosas, sirviendo los platos, la última que se sienta porque es la que se queda, que lava la loza y todo. Pero la que es manitos limpias, parece que huele, llega el momento cuando hay que sentarse. Se sienta a la mesa y luego pide comida para llevar a los suyos. Y no levanta ni siquiera su plato. ¡Qué triste! La Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hoy estamos viviendo en una condición en que los seres humanos creen que el presidente de la República de su país es como Jehová Dios y su país como los judíos en el desierto. Va a decir que el maná caiga del cielo. En el tiempo que Pablo está escribiendo, la gente que se congregaba, unos cuantos allí, tenían el mismo pensamiento. Pero esa situación y condición se terminó. Fue una sola vez en la historia de la humanidad en que cayó pan del cielo, que era Jesucristo mismo. ¿Qué más? En el mismo capítulo 3 de segunda libro o carta a los tesalonicenses, en el versículo 12, la Biblia nos dice lo siguiente: a los tales mandamos y exhortamos. Dije versículo 12, es 12. No sé, me parece que dije 13, pero el versículo 12. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El hombre, de pequeño, debe de aprender a comer su propio pan. Gracias a Dios, desde temprano, gracias a mi papá, nosotros, mis hermanos, aprendimos a trabajar. Desde niños. Él nos enseñó. Y casi todos mis hermanos sabemos hacer absolutamente de todo. De todo. Lo aprendimos de ellos. He estado en países en que los hombres no saben ni cómo tomar una escoba. Nunca
han bailado con la escoba en su casa. Menos me recuerdo yo cuando yo era niño, los pisos de las casas eran de madera. Tablas. Para mantener el aseo de esos pisos, ¡ay, pobres mujeres e hijas! En el pasado había que pasar virutilla, hay que bailar twist. Todas eran buenas para bailar twist y pasando virutilla. A veces con una sola pierna y a veces con las dos. Y luego se enceraba. Y después de encerar, horas después, el otro día, había que pasar el chancho. Chancho era una cosa como una mopa más fuerte, como un gran cepillo, como un ladrillo, que era de hierro, y se le ponía un cepillo abajo y como palo de escoba. Y era pesado. Y ese había que pasarlo para sacar brillo. Porque a los padres les gustaban los pisos brillantes. Difícil era la vida en el pasado. Ahora, ¿cuántos niños yo veo? Si no tienen el celular con internet, estoy aburrido. Nunca en mi infancia escuché esa palabra. Nunca. Jamás conocí a un niño en el pasado aburrido. Qué impresionante cómo ha cambiado el mundo. El hombre, en su trabajo, debe de aprender a respetar a su jefe. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Inmediatamente después de Timoteo. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, enseñando aquí al joven predicador Tito. Le dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Yo conozco tanta gente que responde y siempre tiene la palabra en la punta de la lengua y nunca se quedan callados. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Señorita, si tú estás, te gusta un chico, mejor dicho, no voy a usar la palabra enamorado porque la palabra enamorado no aparece en el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo, y cada vez es puro pecado el enamoramiento, porque no es bíblico. Si a ti te gusta algún chico, tú tienes que observar cómo es el padre de ese chico en el hogar y saber cómo es el padre de ese chico en el trabajo y en el barrio. Porque su hijo va a ser igualito. El esposo que le pega a su esposa va a pegarte a ti. El esposo que engaña a su mujer, su hijo te va a engañar a ti. Y así sucesivamente. Por eso tenemos que observar. Lo mismo puede ser el joven, por mirar cómo es la madre de la chica. Ver el ejemplo. En lo espiritual, estamos hablando, recuerda el tema, es la duda. La duda, como dijimos al principio, es como la onda del mar. Y ahora estamos viendo, es como el doble ánimo en el hombre. Así como el mar puede estar quieto y haber una gran bonanza, como dice la Escritura, puede haber también una gran tormenta en la vida del mar. En lo espiritual, el cristiano, el hombre cristiano, es quien debe de llevar a su familia al templo. Bueno, cuando empezamos a reunirnos.
Vamos a la escritura. En el libro de Salmos, ve lo que dice la Biblia. En el Salmos 122. Observa, por favor, lo que dice la escritura. Aquí en el Salmo 122, dice en el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Un hombre, un esposo, que lleva a su familia al templo y él se devuelve, deja a la esposa, los niños en el templo, se devuelve, eso no es un creyente en Cristo. Eso no es un hijo de Dios. El esposo es aquel que va con su esposa, lleva a su esposa y a sus hijos al templo y se sienta a escuchar la palabra de Dios. Desde que comienza hasta que termina, porque él va con su Biblia. Y no es aquel que se lleva entrando y saliendo, entrando y saliendo. Fíjate que siempre hay hombres que entran y salen, o mujeres. Cada vez están saliendo. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lastimosamente, el domingo por la mañana, muchas maestras de escuela dominical llegan atrasadas al templo porque los lindos son los últimos en levantarse y en bañarse. Tienen energía para levantarse con mucha rapidez para ir al estadio, estar horas haciendo fila para sacar entrada. Y horas antes se van antes que comience el partido. Pero para el templo, ¿por qué al Señor se le da siempre lo último? No lo entiendo. El cristiano es quien debe de seguir al Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 9, por favor. Lucas 9. Aquí en el Evangelio, según San Lucas, y en el capítulo 9, vemos lo siguiente en el versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, Lucas 9, 23, si alguno, qué interesante, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es cierto que la palabra alguno está hablando en términos genéricos, hombres y mujeres, pero es interesante que aún dejando de fuera eso, vemos que está hablándole al hombre. Si tú estudias la Escritura, la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento, los que seguían al Señor y ministraban y trabajaban y entraban al templo, solo eran hombres. Cuando tú miras la Escritura de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que siempre, la gran mayoría de las veces, el 99,9%, eran los hombres que se convertían en el Evangelio. Y a través de los hombres llegaba la mujer. Lo vemos con Nicodemo, lo vemos con el, ¿cómo se llama? Cornelio, lo vemos con el carcelero de Filipos. Casi siempre eran hombres. Desde que yo llegué a otra iglesia y he estado en montones de otras iglesias, se le enseña a los cristianos que tenemos que trabajar con los niños, porque a través de los niños van a llegar los padres. Casi nunca he visto eso. Casi nunca. Y eso no es un precepto bíblico, no hay la palabra que quería buscar. Siempre tenemos que predicarle al hombre, al marido, porque es él quien tiene que llevar su familia a la casa del Señor.
el cristiano debe ser un hombre fiel y no uno que es titubeante, porque el cristiano debe de vivir lo que cree. En el libro de Tito, por favor, en el capítulo 1, Tito capítulo 1, en el versículo 16, dice, Tito capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios. O sea, dice que son cristianos, dice que son hijos de Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es triste, muy triste, cuando es el hombre en el hogar que tiene esta actitud en el templo, en el trabajo, en el barrio. Nosotros como creyentes debemos de cuidarnos, porque en donde más debemos tener un buen testimonio es en nuestro barrio y en nuestro trabajo. Pocos creyentes hay que en su trabajo tienen un buen testimonio como cristianos. Me recuerdo yo, cada vez que teníamos una actividad, un campamento o viaje, que yo siempre estaba invitando a hermanos, me recuerdo del hermano Manolo, que fuimos 1 o 2 veces a una conferencia argentina. Y él oraba y dijo, pastor, yo quiero ir a la Argentina, voy a orar y hablar con mi jefe, que me dé permiso. Y le voy a decir, yo soy cristiano, está la posibilidad de ir a esa conferencia, o quiero que me den las vacaciones la tercera semana de febrero, mi campamento. Él oraba primero y oraba, y luego iba donde el jefe y le decía, yo soy cristiano, quiero sentir aquí, quiero sentir allá. Y siempre le dieron el permiso, siempre. Si algo que yo debo conocer en él, fue eso. Sin embargo, había otros que nunca se atrevieron a pedir permiso. Qué interesante. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 en el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando el mar está en calma, aún así debemos tenerle respeto. Me recuerdo en este momento, cuando fuimos por primera vez, fue el primer operativo médico que hizo Alas de Gracia, y fuimos a las islas Putachauques. Lejos. Para mí, en donde el diablo perdió el poncho. Lejos. Y un pastor del norte había comprado un cerro, una parte de un cerro, allá. Y se fue para allá. Entonces, el centro de operación era allí para apoyar esa iglesia nueva que estaba allí, una misión comenzando, para predicar el evangelio y la gente viniera allí. Y a los días después que estuvimos trabajando allí, caminando y mucho predicando el evangelio, puerta a puerta, y los otros hermanos iban a ver el asunto de medicina. Me recuerdo que fue mi yerno Jimmy, mi hija Evelyn, que trabajaba también en cuestión de medicina, y otros doctores más, y un equipo grande fuimos. Pero el punto es que a los días después el pastor principal arregló una lancha y le puso un motor y todo, y nos fue a encaminar
por el mar, lejos nos dejó. Y nos dijo a las 5, temprano por la mañana, y llevamos agua, sándwich y fruta, y a las 5 de la tarde lo venimos a buscar aquí mismo donde les dejé. Y de ahí salimos a caminar, pero todo el día dejamos los pies en la calle. Cuando veníamos de regreso, nos fue a buscar la lancha, subimos y empezó a andar la lancha. Una lanchita para que pueda entender como igualita a lo que usan los pescadores aquí en Chile. Y luego se empieza a levantar un viento, y yo empiezo a mirar el mar y olitas pequeñitas, chiquititas. Y me acordé de un himno que nosotros no cantamos en la iglesia, pero lo he escuchado varias veces antes, que dice cuando se encrespan las olas. Decía la frase de un himno hermoso, se encrespan las olas. Y ahí yo entendí, aquí se inspiraron para hacer este himno. Y fue interesante que, aunque había un día despejado, un sol brillante, empezó a haber más viento, y las bolitas fueron creciendo, al punto que después la lancha se levantaba y bajaba, ¡pum! Se levantaba la proa así, ¡pum! Y caía. Y todos los hermanos, y habían hermanas mayores, como a mi edad, otros más mayores, y los jóvenes, digo, y golpear y todos felices, hasta que cada vez era peor y se levantaba más. Y yo iba de esta orilla, muy a la orilla, y como de 2 o 3 en una tabla, y me di vuelta y le digo al pastor joven Ismael, le digo, Ismael, oríllate. Y él me miró y no me hizo caso, como que diciéndome, ¿y qué sabes tú? Él primera vez que andaba en una lancha casi. No sabía navegar, nunca se había subido una lancha. Luego la cuestión era peor y ya no había ninguna risa, ningún temor. Golpear el agua, nos mojamos completamente, lo que en esa orilla, la mía, hasta que después, hermano, oríllate, le digo, ¿y por qué él iba detrás guiando el motor? Hasta que nos orillamos. Y nos fuimos por la orilla. Siempre por las orillas no hay peligro. ¿Dónde yo aprendí eso? En mi primer viaje, en 2009, bajando por el Amazonas. Solo por observar qué pasaba cuando bajaban las lanchas grandes y cuando venían las embarcaciones y cuando subían. O los botes más chicos. Veían de lejos, los otros se orillaban. Porque dejaban unas olas y todos los botes chicos, las lanchas y las canoas, que para nosotros canoa de un tronco, es como una cáscara de nuez en ese río. Y gracias, porque yo vi eso, le dije a este hermano, nos salvamos. Del contrario, no sé qué habría pasado, no estaría contando esta historia hoy. El cristiano debe también, bíblicamente, ayudar a otro cuando otro está pasando por necesidad. En Gálatas capítulo 6, veamos por favor, Pablo aquí aconseja a los creyentes de Galacia. Gálatas capítulo 6, en el versículo 10. Observa lo que dice. Así que, Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a lo de la familia de la fe. Muchos creyentes han criticado nuestra iglesia. Aún creyentes que están en la iglesia. Y otros que han salido. Pero una cosa destaca a nuestra iglesia, de que yo la conozco y que yo estoy en ella. Es que ha sido una iglesia dadivosa. No creo que haya otra iglesia aquí en Chile que haya invertido tanto dinero a las misiones, tantas donaciones y bendiciones que hemos compartido. Y desde antes que pasara todo este asunto que es nuestro país, nuestra iglesia siempre estuvo juntando mercadería por años y ayudando a los hermanos que
perdieron su trabajo. Pablo dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe, a nuestros hermanos en Cristo. Nuestra iglesia siempre se ha destacado por ser una iglesia dadivosa. Hasta hace poco hay una hermana con su familia que vino a mi casa a dejarnos mercadería. 2 paquetes. Antes trajo caja, ahora trajo unos paquetes y se estuvieron repartiendo, dando a los hermanos. Hace poco puso, en esta semana, me parece, hermano Edmundo, puso en el grupo de oración que se va a juntar mercadería para ayudar a los hermanos. Dios, dice la Biblia, bendice al dador alegre. Así como por otro lado, he conocido a creyentes que solo tienen el don de recibir. Y a veces como un niño, cuando el padre llega del trabajo, en lugar de decirle, ay papi, qué bueno que llegaste, ¿cómo estás? Lo primero que le dicen, ¿qué me trajiste? La Biblia nos enseña. Pablo dice que Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué impresionante. Debemos de dar en la medida que podamos. Eso es una característica y cualidad de la fe. Estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Y no ser un creyente titubeante, como la onda del mar echado de una parte a otra. Y se va para allá, se viene para acá, va para allá, vuelve y golpea la roca y va para allá y cuánta cosa. Tenemos que afirmarnos en Cristo. Para concluir, ¿qué debe hacer un creyente, un hombre, cuando es de doble ánimo? Vamos a Santiago primero. Vamos a nuestro pasaje. Santiago capítulo 1. A ver, recordemos, repasando, Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es un creyente sin Cristo. Un creyente que no tiene fe y su fe no está fundada en Cristo. Toda la situación que esté viviendo le puede hasta provocar una depresión. Y eso, una depresión, es muestra que su vida, su barco en el mar, no está anclado como corresponde. Cuando estudiamos anteriormente el libro de Hebreos, yo prediqué un domingo el tema que le llamé el ancla. Qué interesante. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, Santiago 1. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es triste. Es triste cuando uno tiene hermanos en la iglesia, están desarrollando el ministerio y luego dejan todo tirado. Qué triste. Como que el llamado al servicio fuese temporal, pidiendo un año sabático. No tiene que ser así. ¿Qué más nos dirá Santiago en cuanto a la inconstancia?
En tu Biblia, por favor, capítulo 4 de Santiago. Santiago, capítulo 4. Observa, por favor, el versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, acercarnos a Dios. Acercaos a Dios. Y Él, Dios, se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ahora tú sabes que tenemos que estar limpiando muy seguido las manos y con clorogel y con jabón cuando llegamos a las casas. Y vosotros, observa, y vosotros, está hablando de los creyentes, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que acercarnos al Señor, purificar nuestros corazones y estar limpios para Dios. Dios te quiere usar a ti y Dios me quiere usar a mí. Tenemos que cuidarnos, porque muchas veces el diablo nos mete ideas locas, pajaritos aquí en la mente, diciéndonos, tú no sirves para nada. Tú eres un inútil. Tú no sabes leer bien. Tú no sabes memorizar. Y vaya cuánta tontera nos mete en la cabeza. Y ahí el creyente, no, yo no puedo, pastor, yo no puedo servir porque no puedo. La palabra no puedo o la frase yo no puedo no aparece en la Biblia. Al contrario, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque las fuerzas vienen de Él, porque las fuerzas son de Él. Así que siempre tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en la persona de Cristo. Lucas capítulo 9. En el libro de Lucas capítulo 9, en el versículo 62. Veamos Lucas 9, 62. Y aquí nos dice la Escritura, en Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No, el creyente, el verdadero creyente, aquel que tiene puesta su fe en Cristo y no es como la onda del mar, pone su mirada en Cristo. Nunca está mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, siempre mirando hacia adelante. Porque el cristiano debe estar bien parado en la roca que es Cristo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 4. Observemos, hablando aquí, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos dice en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué interesante. Aunque ellos no lo sabían, no entendían nada de que Cristo es la roca. Nosotros ahora que tenemos todo el Nuevo Testamento, podemos entender el Antiguo que nos da luz. ¿En dónde está fundada tu fe? Mi hermano, mi hermana, la fe nuestra debe estar fundada en Cristo, según lo que enseña su bendita palabra de la Biblia, para no ser fluctuante como la onda del mar. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Permite, Padre, que nunca dejemos entrar en nuestra mente la duda.
Porque la duda, como hemos visto, es como la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, su familia, sus trabajos y sus ministerios. Y que entendamos que debemos estar bien fundados en tu palabra, en la persona de Cristo, en nuestros ojos puestos en Cristo, para vivir como Él quiere. Porque cada día veremos días peores. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por tu atención y espero una vez más verte el domingo entrante. Que Dios te guarde y te bendiga. Gracias.